Argentina restablecerá aranceles a exportaciones en julio y genera preocupación en el sector productivo. Claudia Sheinbaum califica de injusta la suspensión temporal de importaciones de ganado mexicano por Estados Unidos. Exportadora de banano anuncia cierre definitivo de fincas en Panamá tras huelga nacional. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles en una nueva emisión de Noticias del Agro. Soy Taitir Calderón y a continuación revisamos los temas que marcan tendencia en el sector agrícola. El gobierno de Argentina tiene previsto restablecer en julio los aranceles a las exportaciones, luego de haber reducido estos tributos a principios de año. La reactivación de las llamadas retenciones podría impactar negativamente en la rentabilidad de los productores, según cálculos realizados por una entidad privada. De acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Mediterránea, se estima que la rentabilidad en dólares por hectárea cambiará en los principales cultivos argentinos de exportación. Desde el organismo prevén que de aumentarse las tasas arancelarias a la soya de 26 a 33% y en el maíz de 9,5 a 12%, la rentabilidad de granos empeoraría significativamente con una caída entre 11 y 12% en la zona núcleo, equivalente a entre 30 y 60 dólares por hectárea, y entre 21 y 74% en la región extrapampeana, equivalente a entre 32 y 43 dólares por hectárea. Que nosotros ponemos con mucho énfasis que al ser una mala señal desde el punto de vista de la producción, implica perder recaudación a futuro, porque naturalmente es una señal que va en contra de la producción, en contra de la inversión, en contra del uso de tecnología, con lo cual va en contra de la producción y por lo tanto deteriora la producción. Desde la Fundación explican que este aumento arancelario tendrá un alcance limitado en la recaudación fiscal, ya que se prevé un cobro adicional por parte del gobierno de 930 millones de dólares. Este incremento representa solo un 0,1% del Producto Interno Bruto de 2025. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum calificó de injusta la decisión estadounidense de suspender las exportaciones de ganado bovino mexicano durante 15 días y confió en que la medida no supondrá pérdidas económicas importantes para su país. Estados Unidos ya había restringido los envíos de ganado mexicano a fines de noviembre tras la detección de la plaga. Luego levantó la medida en febrero tras la activación de protocolos para evaluar a los animales antes de su ingreso al país y posteriormente la volvió a imponer el pasado domingo. La suspensión, que tendrá una duración de 15 días, fue anunciada por la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien justificó la decisión como una medida de protección para la industria ganadera estadounidense. Según Rollins, la última vez que esta plaga afectó a Estados Unidos tomó 30 años erradicarla, por lo que considera necesario actuar con firmeza. Sin embargo, México critica la medida. No estamos de acuerdo con esta medida. El gobierno de México ha estado, desde el primer momento que se recibió la alerta del gusano barrenador, trabajando en todos sentidos. Tengo un informe aquí del propio secretario Verdeguer, pues de todas las acciones que se han realizado, todas las medidas para evitar y para erradicar además el gusano barrenador. Y como lo he dicho en otras ocasiones, México no es piñata de nadie. Lo que hay es colaboración, hay coordinación, pero ni hay subordinación, ni tampoco podemos estar a lo que se diga cada día, dependiendo de, en particular, la Secretaría de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Agricultura de México, Julio Verdeguer, manifestó su esperanza de que ambos países puedan llegar a un acuerdo pronto para reabrir el comercio ganadero. Mientras tanto, el sector ganadero mexicano sigue evaluando el impacto económico de la medida y buscando alternativas para mitigar sus efectos. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos proyecta un aumento en la oferta de maíz para el próximo año, impulsado por una mayor siembra en el país. Veamos. Según el informe publicado, se espera que la producción crezca un 27% debido a que los agricultores estadounidenses han optado por sembrar más maíz en lugar de soya, esto en respuesta a la incertidumbre sobre la demanda china. A pesar del incremento en la siembra, las estimaciones de inventarios finales de maíz para el 1 de septiembre de 2026 se sitúan en 1.800 millones de bushels, una cifra inferior a los 2.020 millones que esperaban los analistas. Este ajuste ha generado movimientos en los precios de los futuros en la Bolsa de Chicago, donde los operadores siguen de cerca las previsiones de oferta y demanda. El informe también señala que las existencias finales de soya para la campaña 2025-2026 serán de 295 millones de bushels
por debajo de los 362 previstos por los analistas. Este cambio en la producción agrícola refleja el impacto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que han afectado los flujos de exportación y la estrategia de los agricultores. Es momento de una pausa, ya volvemos con más. Estamos de vuelta en Noticias del Agro. En Panamá, la empresa exportadora de banano Chiquita informó la suspensión definitiva en algunas de sus fincas. El anuncio se da luego de una huelga nacional que mantiene paralizadas algunas actividades productivas en el país del Istmo. Vía comunicado, la empresa Chiquita Panamá indicó que tras una primera evaluación de los efectos de la huelga en las plantaciones bananeras, la dirección de la compañía decidió suspender sus operaciones en una finca ubicada en la importante provincia agropecuaria de Bocas del Toro. Lo mismo ocurrió con áreas equivalentes a 2 fincas también propiedad de la misma empresa. La compañía notificó que realizará los trámites legales y administrativos para el cese definitivo de las áreas de cultivo y planta de empaque. Asimismo, anunciaron que seguirán monitoreando las afectaciones a las plantaciones. Hasta ahora, Chiquita Panamá registra pérdidas de al menos $10 millones. La huelga inició el pasado 23 de abril impulsada desde el sector educación. En un principio, los docentes protestaban contra la reforma de seguridad social. A esta huelga se unieron el gremio de médicos y el sindicato de trabajadores bananeros. Desde Chiquita Panamá hicieron un llamado a los trabajadores a que retomen sus labores, puesto que los mercados internacionales ya estarían reemplazando las exportaciones de banano panameño. En México, la organización Demanda Colectiva del Maíz informó que ganó 2 amparos contra la Secretaría de Economía. Como resultado, el ente deberá explicar por qué no presentó una demanda contra Estados Unidos bajo el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en relación con las disputas sobre el maíz transgénico. La colectividad argumenta que Estados Unidos incumple artículos del TMEC al no demostrar la seguridad del maíz genéticamente modificado para la ciudadanía y la biodiversidad del maíz nativo de México. Prácticamente el 100% del maíz que México importa de Estados Unidos es transgénico, ¿no? Y además, ese maíz no cuenta con una evaluación de riesgo adecuada a los hábitos de consumo de las personas en México. México consume 10 veces más maíz que una persona en Estados Unidos, sobre todo porque en México el maíz es un alimento básico y en Estados Unidos no lo es. La organización interpuso un amparo, el cual ganaron en diciembre de 2024, en el cual se obligaba a la cartera de Economía a dar una respuesta congruente respecto de su actuación frente a las prácticas comerciales de Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta fue considerada incompleta y vaga, lo que llevó a un nuevo proceso legal donde el juez nuevamente falló a favor de la colectividad. El tribunal, inclusive el tribunal colegiado, le dice al gobierno mexicano que su respuesta no es válida, que su respuesta tiene que ser completa, tiene que explicar, así con peras y manzanas, por qué decide no demandar o por qué sí debe demandar al gobierno de Estados Unidos en cuanto a sus incumplimientos en el TMEC. La demanda colectiva del maíz hace énfasis en la evaluación de riesgo que consideran debe hacerse respecto de los hábitos de consumo de la población de México y la importación de maíz desde Estados Unidos. Ellos tendrían que ver cuáles son los riesgos de consumir maíz todos los días, 3 veces al día, durante todas las etapas de nuestra vida, ¿no? Son evaluaciones mucho más complejas, pero se tendrían que realizar y ver cuáles son esos efectos y garantizar que sea inocuo con esos hábitos de consumo, ¿no? Y ya de ahí tendría que determinar si su maíz es seguro o no es seguro. De no ser seguro, tendría que cambiarse esas importaciones, ¿no? Desde la organización sostienen que los cambios en la Secretaría de Economía mexicana pueden significar un mejor enfoque de las acciones a seguir de cara a las importaciones de maíz estadounidense en el marco del TMEC. Autoridades de Argentina derogaron una norma que imponía requisitos sobre el empacado y fiscalización de hortalizas destinadas a la exportación. Desde el gobierno indicaron que esta acción hará más eficiente el proceso de envíos al exterior. A través de su cuenta en X, el ministro para la Transformación y Desregulación del Estado argentino informó que la medida generaba confusión a los sectores que estaba dirigida. En ese sentido, explicó que se busca alinear el comercio hortícola con las prácticas modernas y los estándares internacionales vigentes. La derogación elimina exigencias como la habilitación de plantas de origen y requisitos específicos sobre los envases, considerados hoy como trabas burocráticas que afectaban la competitividad del sector. A juicio del ministro Federico Sturzenegger, el rol histórico del SENASA se había extendido más allá de sus funciones esenciales, supervisando la calidad del producto, el proceso productivo y actuando como policía sanitaria. Según aseguraron, esta medida no compromete la sanidad de los productos exportados, puesto que el SENASA continúa realizando trabajos de supervisión.
Nos vamos a Europa porque en España el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció una nueva convocatoria de ayudas por 1,79 millones de euros para exportaciones agrarias de titularidad compartida. Según el ministro Luis Planas, estas subvenciones buscan reconocer el trabajo conjunto en el campo y fortalecer la igualdad en el sector agrario. Planas destacó que las ayudas se concederán de manera directa, sin necesidad de concurrencia competitiva y que cada explotación beneficiaria podrá recibir hasta 1.500 euros anuales. Además, subrayó la importancia de mantener la explotación en alta como titularidad compartida durante 5 años, así como la obligación de que los titulares continúen cotizando en la seguridad social. En tercer lugar, el apoyo a la intervención sectorial apícola. Aquí la cantidad que pone el Gobierno de España, el Estado, es de 4,3 millones de euros. Un programa también específico que apoyamos desde la Administración General del Estado en materia de variedades vegetales por importe de 1,7 millones de euros y 2 programas en el ámbito ganadero que son de particular interés, de la ordenación y de mejora de razas ganaderas en materia de razas autóctonas por un importe de 1,4 millones de euros y también otro segundo programa ganadero para producción lechera por importe de 1,4 millones de euros. El plazo para presentar solicitudes comenzará el 14 de mayo y se extenderá hasta el próximo 3 de junio. Y así llegamos al final de la presente emisión de Noticias del Agro. La invitación es para que se mantengan atentos a la información que diariamente compartimos con ustedes a través de nuestras redes sociales. En Instagram, @agrotendencia, en YouTube, Agrotendencia TV y en TikTok, agrotendencia.tv. Gracias en nombre de todo el equipo por su sintonía.